Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y estoy súper emocionada de desgranarlo con ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha conquistado corazones, y algo que ha confesado recientemente sobre Can Yaman, una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose cuál es esa razón tan poderosa que impide a Demet dejar atrás a Can. Sí, han oído bien. Hay algo, una razón que la ata, que la mantiene conectada de una manera especial, y hoy vamos a intentar descifrarlo juntos. Si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las historias del corazón y los secretos de las celebridades, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Empecemos esta intrigante conversación. Sabemos que Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más comentadas y adoradas hace un tiempo. Su química en pantalla en la serie Erkenci Kuş traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Cada gesto, cada mirada entre ellos desataba suspiros y hacía que las redes sociales explotaran. Era esa chispa, esa conexión innegable, la que nos hacía creer en las historias de amor de cuento de hadas. Sin embargo, como muchas veces ocurre en la vida, las relaciones de las estrellas a menudo tienen sus altibajos, y la de Demet y Can no fue la excepción. Hace no mucho tiempo, se filtraron unas declaraciones de Demet Özdemir que han revolucionado a la prensa y a los seguidores de la pareja. En un tono reflexivo pero con una fuerza que no dejaba lugar a dudas, la actriz habría confesado algo así como: «No puedo dejar a Can por esta razón». La noticia corrió como la pólvora y, por supuesto, nos dejó a todos con una enorme curiosidad. ¿A qué razón se refería? ¿Qué es lo que mantiene a Demet, de alguna manera, vinculada a Can, a pesar de que su relación sentimental haya terminado o esté en un punto de inflexión? Vamos a poner un poco de contexto. Demet Özdemir es una artista increíblemente talentosa y carismática. Su fama se disparó con Erkenci Kuş, pero su carrera ya venía en ascenso con otros proyectos exitosos. Su estilo, su personalidad, su forma de interpretar la convierten en una figura muy querida. Y Can Yaman, por su parte, es un actor que igualmente ha alcanzado una popularidad masiva, conocido por su físico y su particular encanto. Cuando ambos se juntaron, la conexión fue instantánea y poderosa, tanto para los fans como, al parecer, para ellos mismos. Ahora, volviendo a la confesión. La frase en sí, «no puedo dejar a Can por esta razón», es tan enigmática como fascinante. Podríamos pensar en muchas cosas, ¿verdad? ¿Una deuda pendiente? ¿Un secreto compartido? ¿Una influencia profesional? O quizás algo más profundo, algo que va más allá de lo superficial. La prensa turca, siempre ávida de detalles jugosos, ha especulado sin cesar. Algunos sugieren que podría referirse a la gran influencia que tuvo la relación en sus carreras individuales, consolidando su fama a nivel internacional. Otros apuntan a una amistad que perdura, un respeto mutuo que trasciende las diferencias. Y no faltan quienes fantasean con la idea de que aún existe un amor profundo, latente, esperando una oportunidad. Pero, ¿qué si la razón a la que se refiere Demet no es una cuestión de amor romántico en el sentido más estricto? Pensemos en las conexiones que se forjan en el mundo del arte. A veces, trabajar mano a mano con alguien, compartir un éxito tan rotundo, crea un lazo profesional y personal muy fuerte. La experiencia de Erkenci Kuş fue un fenómeno global. Para ambos fue un trampolín a la fama internacional. Es posible que esa experiencia compartida, ese hito en sus carreras, sea lo que Demet no puede dejar atrás. No se trata de no poder dejar a la persona Can Yaman en el pasado, sino de no poder dejar atrás la etapa que compartieron, la sinergia que crearon, el impacto que tuvieron juntos. Imaginemos la intensidad de ese proyecto. Filmar día tras día, crear personajes que se enamoraban en pantalla y que el público sentía como propios. Esa conexión, esa energía que se respiraba en el set, debió ser muy especial. Es natural que algo así deje una huella imborrable. Quizás Demet se refiere a que ese legado profesional, esa etapa dorada de sus carreras, es algo que siempre llevará consigo, algo que la conecta de forma indeleble con Can Yaman y con ese momento tan crucial de sus vidas. Otra posibilidad, y esta es más especulativa pero muy interesante, es que la razón sea una especie de apoyo mutuo continuo, incluso después de la relación. En el ajetreado mundo del entretenimiento, donde las presiones son enormes y la exposición mediática constante, tener a alguien que te entienda, que haya vivido algo similar, puede ser un tesoro.
Quizás Demet y Can, a pesar de no estar juntos sentimentalmente, se apoyan en sus respectivas trayectorias, se dan consejos o simplemente se entienden a un nivel que pocos pueden comprender. Esa comprensión compartida, esa empatía que nace de experiencias similares en el ojo público, podría ser una razón muy poderosa para mantener un vínculo. Además, pensemos en el aspecto de la admiración. Demet Özdemir es una profesional de primer nivel, y es muy probable que respete profundamente el talento y la dedicación de Can Yaman como actor. A su vez, Can Yaman seguramente admira el trabajo y la pasión de Demet. Cuando hay respeto profesional y admiración mutua, esa conexión puede ser muy fuerte y duradera. No se trata de un apego romántico, sino de un reconocimiento del valor del otro como colega y como artista. Otra perspectiva a considerar es la de los fans. La base de seguidores de Erken Cikus es inmensa y muy leal. Estos fans, que aman la idea de Demet y Can juntos, siguen cada movimiento de ambos por separado y a menudo esperan un reencuentro, ya sea profesional o personal. Es posible que Demet, consciente de este afecto, sienta una responsabilidad o un cariño especial hacia ese fandom que tanto le ha dado. Y Can, por supuesto, también. Quizás la razón es en parte el cariño que siente por esa comunidad de seguidores que la impulsó a la fama internacional junto a Can. Ahora, si nos ponemos más románticos, ¿qué pasa si la confesión apunta a un amor que, aunque haya terminado, ha dejado una marca imborrable en el corazón de Demet? A veces las personas con las que compartimos momentos intensos, las que nos hicieron sentir de cierta manera, dejan una huella que el tiempo no borra del todo. No significa necesariamente que quiera retomar la relación, pero sí que hay un sentimiento, un recuerdo, una apreciación que la hace incapaz de simplemente dejar a Can atrás como si nada. Es como decir, que vivimos fue demasiado importante como para olvidarlo o desecharlo. La forma en que Demet se expresó, según se reporta, fue con una sinceridad que desarma. No suena a resentimiento ni a arrepentimiento, sino a una aceptación profunda de algo que la une a él de manera especial. Es como si dijera, hay algo aquí que es irreemplazable. Consideremos también la posibilidad de proyectos futuros. El mundo del espectáculo es cíclico. Quizás Demet sabe que por la química y la popularidad que generaron juntos, es muy probable que en algún momento sus caminos profesionales vuelvan a cruzarse. Y en ese sentido no puede dejar a Can atrás porque la posibilidad de colaborar de nuevo está siempre latente y esa posibilidad, esa sinergia creativa, es algo valioso. Analicemos la frase desde la perspectiva de la influencia. Can Yaman ha tenido una carrera internacional muy activa, protagonizando producciones en diferentes países. Demet Özdemir también. Es posible que se refiera a que Can ha sido un gran modelo a seguir o una influencia positiva en su propia búsqueda de proyección internacional. A veces las personas que nos impulsan a ser mejores, que nos muestran que es posible alcanzar ciertas metas, se quedan con nosotros de una forma muy especial. Y si nos atrevemos a ir un poco más allá, ¿qué pasa si la confesión alude a una conexión a nivel espiritual, o de almas gemelas? Aunque parezca muy etéreo en el mundo de las relaciones humanas, a veces hay personas que parecen tener una comprensión mutua que trasciende las explicaciones lógicas. Quizás Demet siente que hay una conexión especial, una sintonía que no se da con todo el mundo. En definitiva, la confesión de Demet Özdemir sobre Can Yaman es un fascinante rompecabezas. No hay una única respuesta correcta, y eso es lo que la hace tan intrigante. Podría ser una combinación de factores: la química profesional que marcó un antes y un después en sus carreras, el apoyo mutuo en un entorno tan competitivo, la admiración artística, el legado compartido con sus fans, o incluso ese sentimiento profundo que se genera cuando se comparten experiencias vitales tan intensas. Lo que sí queda claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más que un simple romance de telenovela. Fue un fenómeno que trascendió la pantalla y dejó una marca en sus vidas, en sus carreras y en la memoria de millones de seguidores. La frase de Demet nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre cómo los vínculos pueden perdurar de formas inesperadas y sobre el impacto que ciertas personas tienen en nuestro camino. Así que, queridos amigos, ¿cuál creen ustedes que sea esa razón misteriosa? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. ¿Piensan que es algo profesional? ¿Personal? ¿O un poco de todo? Déjenmelo saber. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo.
Si les ha parecido interesante este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme.